Y también es tiempo de la predicación. Le voy a pedir a nuestro hermano Jorge que pase aquí adelante, por favor. Él viene de Gracia Comunidad Bíblica, viene a compartirnos la predicación de hoy y es un gusto tenerle por acá con nosotros. Que estén bien, me da mucho gusto poder cada tanto visitar iglesias hermanas y bueno, pues en esta ocasión poder estar aquí con ustedes. Yo soy Jorge Sánchez y mi esposa Sandra, mejor conocida como Chani. Ella es paraguaya, de padre argentino y madre paraguaya. Ella nos conocimos en el 2000, ¿qué fue? 2009, 2010 más o menos, en Argentina. Yo viajé a Argentina para estudiar en un instituto bíblico y estar ahí 3 años estudiando la palabra del Señor. Y bueno, pues ahí me la encontré y me la traje para acá, para México. Entonces, aquí estamos por la gracia de Dios sirviendo en la iglesia. Hoy día estamos trabajando pues en apoyo con Fer Amezcua en la parte del equipo y también encargados de la alabanza. Una alabanza ahí en la iglesia y bueno, pues es un gusto poder estar esta mañana aquí con ustedes. Somos padres de 2 niños que muchas veces nos dicen, ¿son gemelos? Pero no son gemelos. Son un año 9 meses más grande Ian que Dan. Pero bueno, nos tocaron 2 varoncitos y ahí ya nos vamos a quedar. Porque luego busquen a la niña y no. Ahí nos quedamos nada más ya. Bueno, entonces pues vamos a la palabra de nuestro buen Dios. Ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 13. Lo bueno es que aquí tenemos aire acondicionado, en el púlpito, mira. Está re bueno Siento que... ¿Cómo? ¿Lo abro más? Como para que no esté golpeando la respiración. Bien, entonces vamos a hacer la lectura del versículo 13 al 16, que dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres ese Dios grande, ese Dios amoroso, ese Dios justo también, ese Dios que está ahí con nosotros en todo momento. Te pedimos, Señor, que en esta mañana seas tú hablando en nuestros corazones, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones y que nosotros también estemos receptivos a escuchar tu palabra y que saliendo de aquí podamos salir diferentes, Señor, aprendiendo de tu palabra y poniendo en práctica tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y bueno, el título principal de esta enseñanza es la tentación, la ruina. Entonces, para entender primero lo que es la tentación, ahí en el versículo 1 dice, cuando alguno es tentado, que es tentado de parte de Dios. Primero que nada tenemos que entender que la tentación como prueba, ¿sí? El tema es que siempre la vamos a tener el texto que tenga. Hay un versículo que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa palabra tentación no se está refiriendo a tentación, sino a prueba, ¿sí? Porque ahí dice que Dios nos va a dar la salida, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso. Siempre cuando veamos esta palabra hay que quizás investigar un poquito más para saber si está hablando de tentación o prueba, o viendo su contexto nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la prueba
tenemos que entender que saca lo mejor de nosotros, ¿sí? Cuando somos tentados, la prueba saca lo mejor de nosotros y la tentación saca lo peor de nosotros si nosotros cedemos ante la tentación, ¿sale? Entendiendo esto, de aquí vamos a seguir. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, y vamos viendo, quisiera que me dijeran algunos pecados o algunas tentaciones. A lo mejor no que viven ustedes, que viven el primo de su amigo o de su conocido. A ver, échenle. La gula, ¿no? El comer mucho. El chisme, ¿no? Cómo el chisme destruye. Mentira. La ira. El andar de presumidos. ¿Qué más? La mentira, juzgar a los demás. ¿Qué otras cosas? La fornicación, lujuria, el adulterio, ¿no? Son el chisme, si ya lo habían dicho también. La codicia, la murmuración, ¿sí? ¿A poco no están a veces con un amigo y dicen, ay, no sabes qué pasó con no sé qué cosa? Y ay, sí, es rico pecar, ¿eh? El pecado es rico. La consecuencia está ahí. Es lo malo del pecado, ¿no? Podemos disfrutar ese tiempo, es placentero, pero su fin es muerte y lo vamos a ver más adelante. Entonces, tomando en cuenta que todo lo que ahorita mencionamos, podemos darnos cuenta que la tentación está latente cada día en nuestras vidas. Y vamos a ver el primer punto, la tentación nos atrae y nos seduce, que es lo que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Y quiero poner aquí un ejemplo. ¿Alguna vez alguno o alguna ha salido a pescar? ¿No han salido? Bueno, les explico un poquito. Yo cuando estaba más chavito, porque todavía no estoy tan vieja. No, sí, ya estoy viejo. Cuando estaba chico, mi papá siempre fuimos cazadores y pescadores. Mi papá me llevaba de pesca y me decía, mira, él abría como una cajita de herramientas y encontramos un montón de tipos de pececitos chiquitos que se llaman curricanes. Los curricanes tienen diferentes funciones según lo que tú quieres pescar. Si vas a pescar lobina, pues necesitas quizás uno que se hunda más, que sea más profundo, es más pesado, trae un plomito más pesadito. Entonces, ese cosito cuando tú lo jalas, tiene cierto movimiento, ¿no? Por la tracción que haces. Y ese tipo de movimiento le llama mucho la atención a la lobina, ¿no? Porque es a cierta profundidad. Si quieres otro pez pescar, también quizás sea uno que vaya más sobre la superficie, no se hunde, y tú lo jalas y también llama la atención de diferentes tipos de peces. Entonces, con este ejemplo quiero decirles que cada pez tiene su carnada, así como cada uno de nosotros tenemos un tipo de tentación, ¿sí? Tú sabes cuál es con la que día a día estás recurriendo, estás cayendo. Tú sabes qué es esa tentación que cada día viene a tu puerta y te toca. Te dice, hey, se saca la piernita, ¿no? Y te dice, vete para acá, vete para acá. Entonces, ojo con eso. La concupiscencia dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es un deseo profundo, intenso, muy fuerte dentro de nosotros. Puede ser para bien o puede ser para mal. Regularmente es para mal, ¿sí? En la concupiscencia, ese deseo fuerte interno de nosotros, y es del que echa mano el enemigo. ¿Para qué? Para tentarnos. Entonces, dice, sino que somos seducidos y atraídos a causa de esa concupiscencia que está dentro de ti. Y vamos a ver ahora, quiero hacer un paralelo, exactamente eso. Y vamos a ver un poco acerca de la vida de Sansón y vamos a ver acerca de su decline en su vida. Todos conocemos la vida de Sansón, ¿verdad? Vamos a ir a Jueces capítulo 13. Y vamos a ir viendo cómo lamentablemente Sansón
fue decayendo. Es el capítulo 13, ahí en el versículo 3, 13, 3, 4, 5, y luego vamos a ver 14, 15, dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová, a su madre, y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel a mano de los filisteos. Allí apareció ese ángel y le dijo cuál iba a ser el propósito en la vida de Sansón. Y el voto nazareo tenía ciertas cláusulas, ¿no? Una era que no podía, tenía algún distintivo del nazareo, es que su pelo era largo, ¿sí? Era parte de su testimonio. Otra cosa, no iba a beber vino, no, nada de la sidra, nada del fruto de la vid. Y no tenía que comer ni tocar cosa inmunda. 3 cosas importantes acerca del voto nazareo, ¿sí? Entonces, dice ahí el versículo 14 también: no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que les mande. Tenemos en claro lo que era el voto nazareo. Ahora vamos al capítulo 16, versículo 1, y dice ahí: fue Sansón a Gaza y vio allí. Y vamos a parar ahí donde dice: fue Sansón a Gaza. Gaza era una de las 5 ciudades más importantes de los filisteos. ¿Qué estaba haciendo Sansón ahí? Puede ser. Sin embargo, cuando leemos un poquito más adelante nos damos cuenta que dice que esto Sansón ya lo estaba pensando. Él sabía cuál era su propósito, ¿sí? Y dice la Biblia que él ya sabía y como que estaba haciendo un plan en cuanto a cómo empezar y meterse ahí con los filisteos, ¿sí? Sin embargo, dice aquí el versículo: y fue Sansón a Gaza y vio allí. Vio, ¿no? Fue seducido y atraído. Y dice: y allí a una mujer ramera, ¿y qué? Se llevó a ella. Lamentablemente muchas veces tenemos buenas intenciones, queremos servir a Dios, queremos hacer cosas buenas, sin embargo nos seguimos metiendo en los lugares que nosotros sabemos que nos pueden hacer caer. Y el no estar bien cimentados en la palabra de Dios y estar yendo a esos lugares donde sabemos que podemos tropezar, nos pueden hacer caer, ¿sí? Quizás Sansón tenía buenas intenciones en ese momento, sin embargo vio, fue seducido, atraído y cayó. Se llegó a la mujer ramera, dice la palabra. La tentación nos atrae y nos seduce. ¿Cuántas veces queremos hacer el bien y no lo hacemos por no estar bien cimentados? Y ahora les recuerdo, ¿cuál de estos pecados o tentaciones que les dije al principio son con los que tú luchas día a día? ¿Estás bien cimentado o dices: no, yo soy bien salsa, yo puedo con eso? Versículo 15 de Santiago, yo lo leo. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Entonces la concupiscencia, un punto número 2, la tentación nos hace concebir. Y aquí es chistoso porque Santiago utiliza una figura del proceso de gestación, del embarazo, ¿sí? Ahí dice, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Y está esa figura, ¿no? El hombre deposita ahí su esperma, el esperma va, llega, fecunda el óvulo, y ahí empieza un proceso de gestación, ¿sí? Empieza un proceso de crecimiento interior.
Y muchas veces, lamentablemente, tú estás jugando con el pecado y dices, yo tengo control de él, no pasa nada, nadie lo nota, nadie ve, es algo que yo hago ahí en la esquinita de mi casa, nadie se da cuenta de eso. Es algo pequeño, ¿no? Así como el proceso de la gestación. Y es curioso porque nosotros cuando estábamos buscando a Ian, estuvimos cerca de 6, 7, 8 meses más o menos en el proceso de búsqueda. Y no quedaba embarazada Chani, no quedaba embarazada. Y un día, ni siquiera sabíamos, nos fuimos a la Peña de Bernal, andábamos allá trepados, subiendo sabe cuántos metros, como si nada, y ya estaba embarazada Chani. Era algo imperceptible, nosotros no sabíamos que ella estaba embarazada y ella ya estaba. Era algo que no se veía. Y así mismo es el proceso de gestación. Y también así es, cuando tú estás jugando con esa tentación, la recibes, abres tus puertas, empiezas ese proceso y empiezas ¿a qué? A jugar con el pecado. Quizás no es perceptible, pero estás en él, estás ahí. Si han visto esas veces que no sé si han visto a los ratoncitos, que después los caza un gato, ¿y cómo está el gato? A veces están hasta como echados y están agarrando al ratoncito así, lo jalan y le dan vueltas y lo vuelven a traer. Y están jugando con el... Así mismo muchas veces nosotros estamos jugando con el pecado. Y un claro ejemplo es Sansón jugando con el pecado. Vamos ahí en el capítulo 14 de Jueces. Sansón pensaba que nadie se iba a dar cuenta. Pensó que él tenía el control de las cosas, cuidado de eso. Sin embargo, en el capítulo 14, Sansón se llegó a una mujer de Timat, ¿sí? Fue con la primera que él, podemos decir, empezó a jugar con el pecado, ¿sí? Se llegó a una mujer de Timat, que era filistea. Después, como estaba preparando las bodas y todo eso para casarse con esta mujer, él fue y dice que al encuentro le salió un león. ¿Y él qué hizo? Como si nada, ¿no? Lo despedazó, lo dejó ahí tirado y se fue. Después, estando en la boda y todo eso, al poco tiempo regresó y le dio curiosidad y dijo, voy a pasar a ver cómo está el león que despedacé. Y curioso, llegó y lo vio y veía que dentro del león había un panal de abeja y dijo, ¡ay, qué rico! Entonces fue, ¿y qué hizo? Tocó y comió de algo inmundo, algo que ya estaba podrido, que había tenido mucho tiempo ahí, se comió. Segunda cosa. Tercer cosa, en los banquetes se bebía vino. Quizás no lo dice la palabra explícitamente, pero si ya vemos que Sansón había hecho esto y lo otro, seguramente ya había bebido vino en la fiesta, ¿no? Y en el capítulo 16, ¿qué pasó? Acabamos de verlo, se acostó con la mujer ramera, ¿cierto? La vio, la deseó y se acostó con ella. Entonces, ¿qué estaba haciendo Sansón? Estaba jugando con el pecado, ¿no es cierto? Estaba ahí con el ratoncito, no pasa nada, yo tengo control de esto, nadie se da cuenta, es algo chiquito, hasta el día de hoy he salido victorioso y no pasa nada. Ahora les pregunto nuevamente, ¿le han abierto ya al pecado, la puerta al pecado, a la tentación? ¿Estás jugando con ese pecadito ahí? Es imperceptible, nadie se da cuenta. Y aquí estoy jugando como si nada. Mira, estoy con mi familia, no pasa nada. Pero no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Proverbios 28:13. Si tú estás en este punto el día de hoy y el Señor te está hablando y te está diciendo, te está marcando en este momento, mira, estás haciendo esto, está mal. Es el momento de arrepentirte y correr a los brazos del Señor. Que dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, ¿cierto? Entonces, Dios es un Dios misericordioso.
Si estás en el punto donde te das cuenta, estoy en los brazos del Señor, quiero apartarme de este pecado, no quiero seguir en esto, soy bien chismoso, soy bien murmurador, o quizás estoy fornicando, o estoy en un proceso de adulterio. Entonces el punto de regresar, alcanzarás misericordia de parte de Dios. Estamos en ese punto. El segundo punto era la tentación nos hace concebir. Empieza ese proceso de gestación. Y el punto 3 es la tentación da a luz. Ustedes quédense ahí en Jueces. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, en un proceso de gestación, da a luz el pecado. El pecado siendo consumado, bueno, da a luz el pecado. Y bueno, empieza la pancita a notarse, ¿no? Cuando tú estás jugando con el pecado, ya empiezas a perder el control del pecado. Ese ratoncito, a lo mejor es una ratota o roedores gigantes. Un capibara, ¿no? Ya está el tamaño del capibara. Ya no puedes con él, ¿no? Ya no puedes dominarlo. Entonces, muchas veces ya jugaste tanto con la tentación, punto, sale a luz. ¿Sí? Y una vez que sale a luz, está ya embarazado, lo que sigue es concebir. Sale, ¿no? Por decirlo así, la figura de un bebé. Se refiere a la luz, el pecado. El pecado se ha concebido a luz. Esa muerte se refiere a eso, se refiere a las consecuencias que van a conllevar eso. Yo no sé si tú has visto o has vivido en propia, o has visto que algún amigo conocido ha pasado por eso. Yo sí he visto lamentablemente el decline. ¿Sabes cuál es el pecado? Dice la palabra en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? El problema de esto es que en este proceso, lamentablemente, aparece una venda en nuestros ojos. Cuando estamos en el pecado, no nos deja ver. ¿Sí? Muchas veces decían, pero estás mal. No había forma de hacer ver, no hay forma de hacerles ver el pecado. Están tan cegados por el pecado que no se dan cuenta. Y eso es lo que vamos a ver acá en Jueces 16. Versículo 14. Dice ahí Sansón: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Conocemos bien clarito esta historia, ¿cierto? Y dice, y Dalila en el versículo 6, y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿Sí? Sansón, en estos capítulos, tú puedes leer y te vas a dar cuenta que dice que Sansón se echó un montón de filisteos en ese tiempo, porque era su propósito. Para eso él venía, para libertar al pueblo de Israel, ¿sí? Ese era su propósito y él lo sabía, y en ese transcurso Sansón se echó un montón de filisteos. Entonces los filisteos obviamente buscaban la forma de eliminarlo, ¿no? Y se dieron cuenta que la debilidad de Sansón es, ¿cierto? Y le mandaron allá a Dalila, le dijeron: mira, te vamos a dar un montón de lanita, te vas a hacer, no sé si millonaria, pero vas a tener mucho dinero. Y ella dijo: pan conmigo para mí, ¿no? Y ahí aparece, ¿no? Dalila en el versículo 6,
y le dice, por favor, dime cuál es tu secreto para ser tan fuerte o cómo podemos quitar eso de ti, ¿no? Y ahí aparece Sansón. En el versículo 7 le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Sí? Primera vez que aparece Sansón diciendo supuestamente la forma en cómo me lo podemos debilitar. ¿Y dónde empezó Sansón? Le dijo, si me ataren, ¿no? Quizás en esta zona, toda esta parte, si me ataren, por ahí ya me voy a debilitar. Inició aquí. Versículo 10. Vinieron, llamó después Dalila, y vienen los filisteos, le dijo, ¿y qué hizo Sansón? Rompió como si nada. Entonces, versículo 10, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y Sansón nuevamente dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila, ¿qué hizo? Tomó cuerdas, lo amarró nuevamente en esta zona y le dijo otra vez, Sansón, los filisteos. ¿Y qué hizo Sansón? Rompió como si nada, ¿verdad? Otra vez. Segunda vez. Llegamos a la tercera. Dalila dijo a Sansón, y ahí es donde decimos, ay, Sansón, ¿no te dabas cuenta que te estaban chamaqueando? ¿No te das cuenta? Y es el punto, ¿no? Muchas veces estamos en el pecado sumergidos y decimos, ¿cómo no te das cuenta? ¿No? El pecado te ciega. El pecado te tapa los ojos para no darte cuenta del error en el que estás. Sansón estaba sumergido tanto ya en el pecado que no se daba cuenta que Dalila procuraba esto, ¿no? Con los filisteos. Tercera vez le dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo, si quieres siempre me dejas de mi cabeza con la tela y las asegurarás con estacas, eso va a ser de mi. Y ella hizo eso. ¿Qué pasó ahora? ¿Empezó dónde? ¿Sansón? Aquí, ¿no? Poco a poco, pues, un poquito más. ¿Qué pasó ahora? Se acercó más. ¿A qué? A su burro nuevamente. Llamó a los filisteos, levantó, rompió las estacas y los golpeó a todos. Y ella dijo, otra vez, ¿cómo dice yo te amo? Cuando tu corazón no está conmigo, me la imagino así, ¿no? Haciendo como, ya me has engañado 3 veces. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Versículo 16. Proverbios 6:26. Alguien que lo pueda leer, Proverbios 6:26. Dice, versículo 16, y aconteció que, impresionándole, ella cada día con sus palabras, me la imagino ahí diciéndole, Sansón, por favor, Sansón, ¿qué más quieres? ¿Ese es tu verdadero amor? No. Importunándole, dice, tras día, su alma fue reducida a mortal angustia. Su alma fue reducida a mortal angustia. Dice Proverbios 6:26. La preciosa alma del Padre. Y no necesariamente tiene que ser así, quizás puede ser tanto le importunó a Sansón, le descubrió pues todo su corazón, dice,
versículo 17, le dijo: nunca a mi cabeza llevó navaja. ¿Por qué? Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Realmente su fuerza estaba en el cabello? No. Era su testimonio, era su voto nazareo, ¿cierto? Lo que lo distinguía de los demás. Él tenía un propósito al cual él había venido. Que no llegue ese punto, hermano, hermana, que no llegue ese punto donde seamos cansados. Dice la palabra ahí, Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros para redarguirnos del pecado, de todo pecado. Cuando estamos haciendo algo mal, digo, similar, ¿no? Pero no es así. Como Pepe Grillo, ¿no? Que lo traía el Pinocho y decía: no, Pinocho, no hagas eso. Así está el Espíritu Santo contigo siempre diciéndote: eso no tienes que hacer. Eso no es correcto de hacer. Tú sabes que está mal lo que estás haciendo. Pero llega un punto en que el Espíritu no dice más nada. Por eso dice Pablo: no apagues al Espíritu. Que no lleguemos a ese punto donde el pecado sea una práctica en tu vida y tengas ahí cauterizado al Espíritu y que tú estés recurrente en el pecado. Porque el fin de esto, las consecuencias, la muerte son las consecuencias en tu vida. No lleguemos a este punto. Así, siendo maduro su pecado, dio a luz la muerte. ¿Qué perdió Sansón? Las consecuencias de Sansón fueron las siguientes. Dice ahí, versículo 19: y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 esguedejas de la cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré con nosotras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, ¿no? Esta última parte. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tanto anduvo metido en el pecado que no pudo distinguir que Dios ya no estaba con él. Era esa figura del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía sobre el que Dios elegía para hacer las cosas, para hacer en ese momento ciertas cosas, y después se iba, ¿cierto? Aquí también menciona, si lo leen, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, agarró las 2 puertas de la ciudad a la que fue de Gaza y se las llevó cargando, ¿no? El Espíritu estaba con él en ese momento. Es notorio que en ese momento se mueve el Espíritu. Después dice, pero él no sabía que se había apartado de él. Mas los filisteos le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza. Las cosas que perdió Sansón: número 1, su cabello, era su voto nazareo, era su testimonio. Número 2, perdió su fuerza. Dios Jehová se apartó de él. Número 3, perdió sus ojos, lámpara, su luz, como lo dice Proverbios. Perdió su utilidad para el propósito que él había venido. Perdió su utilidad. Mandaron ahí a moler un molino, jalando. Y número 5, perdió su libertad. Estuvo ahí. ¿Sabes lo que significa Sansón? Significa pequeño sol que resplandece. Su propósito era grande. Era libertar a su pueblo de la esclavitud que tenían ahí, de los que estaban allá, de los filisteos que estaban oprimiéndolos a ellos. El pecado hizo que viniera su ruina. El problema es eso: tenemos una práctica de pecado en nuestras vidas. Cuando llegan las consecuencias, ahí sí, ¿qué podemos hacer? Díganme.
Y me imagino, ¿no? Esas veces que llegan y dicen, no, ¿qué voy a hacer? No, ya. Se dieron cuenta, ya pasó esto, ya estoy perdiendo todo. Pues sí, tenemos que vivir las consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, está la misericordia de Dios para nosotros. Créeme que no vas a escapar de las manos de Dios. Dice ahí Lucas 8, escondido que no haya de ser a la tu pecado va a estar ahí oculto 5, 10, 15, un mes, 2 meses, 3 meses. Déjame decirte que tarde o temprano va a salir a la luz. Es tu momento de parar y decir, me quiero alejar de esto. Gálatas 6, del 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lamentablemente, si tú estás en eso, va a haber consecuencias, ¿sí? El día de mañana. Es el día de hoy que podemos parar y decir, Señor, perdóname. Me arrodillo delante de ti, Padre, perdóname. Te ruego que me ayudes con esto que está pasando. Quizás estás en el proceso de... Quizás estás queriendo abrir las puertas de la tentación. Es el momento de parar, es el momento de decir, no más. Quiero ser fiel a mi Dios y quiero ser un testimonio vivo de Él. En conclusión, dice ahí en Santiago, versículo 16 del capítulo 1, amados hermanos míos, no erréis. Y la palabra errar es, hoy en la mañana estábamos viendo que ganó México la de bronce en tiro al arco, y esa es la figura de no errar, no erréis al blanco, ¿sí? Ahí se pone el del arco, prepara bien la mira y suelta, ¿no? Y puede ser que anote el 5, 6, 7, no erréis, atínale al 10, ¿sí? Que caiga en el número 10, en el centro, no erréis, hermanos míos, no erréis. No erremos en lo que día a día estemos haciendo. Satanás anda como león rugiente, buscando a quién devorar, ¿sí? Y es bien fácil, nosotros digamos, sí, pásale, ¿sí? Con una acción. Satanás siempre va a estar ahí tocándote con esa tentación de tu propia concupiscencia, te va a hacer que caigas. La práctica en la vida del creyente destruye, y no solamente destruye, te destruye a ti, ¿sí? Alcanza a tu familia, no sé, un montón de cosas alcanza en ti. Entonces, paremos, estamos a tiempo. Y tú vas a decir, Jorge, ¿qué puedo hacer para vencer la tentación? Bueno, es muy importante. La palabra de Dios también, Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos, ¿sí? ¿Cómo logramos esa llenura? Lectura diaria, pasar ese tiempo con el Señor. En la iglesia, en un momento, un chavo decía, bueno, es que antes no se tenía la Biblia y no se leía todos los días, ¿no? La palabra de Dios es clara. Ahí desde el principio en los proverbios podemos encontrar que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Antes no leía, antes memorizaban. Sí, es lo que tenemos que hacer. Cuando viene la tentación, ¿qué vienen? El Espíritu Santo echa mano de lo que tú tienes memorizado, guardado, recordado, ¿sí? Y de ahí saca así como un archivo, ¿no? Este es el versículo, dale, contra esta, ¿no? Por decirlo. Y yo muchas veces, yo crecí en un contexto un tanto pentecostal, no sabía defender ni siquiera una doctrina fundamental que es la salvación, ¿no? Y yo escuchaba que la persona estaba diciendo una barrabasada y dentro de mí yo decía, no, pero es que la Biblia no dice eso, no es así. Y yo quería echar mano, el Espíritu Santo quería echar mano de lo que yo tenía en mi repertorio guardado quizás,
pero no había nada. Tantos años en la iglesia, nunca memoricé, nunca estuve leyendo la Biblia como debía haber hecho. Entonces, no había de dónde. Y eso fue el punto donde el Señor me hizo ver que yo tenía que conocer más de Él, ¿no? Un momento donde, entonces, el Espíritu Santo va a echar mano de lo que tú has escuchado, de lo que tú has memorizado, de lo que has guardado en tu corazón cuando vengan esos momentos difíciles, ¿no? Y quizás vas a tener que alejarte de esos lugares que te hacen tropezar, de esos lugares que te hacen caer. Porque a lo mejor tú dices, yo estoy dejando la bebida, pero te vas a cotorrear con tus amigas o amigos que les gusta echarle al trago, ¿no? Y dices, eso para mí es algo con lo que yo tropiezo. Pues si tú estás yendo ahí recurrentemente, pues lo más seguro es que vas a caer en eso, ¿no? Nuevamente. Entonces, aléjate de esas personas, aléjate de esos lugares que te hacen tropezar, ¿sí? Eso es algo práctico con lo que tú día a día puedes vencer la tentación, ¿no? Estar llenos del Espíritu Santo, alejarte de esos lugares y que realmente tú puedas ser de ejemplo a esas personas, que ellos puedan ver en ti a Jesucristo. Nuevamente, Proverbios 28:13, si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzaremos misericordia de Dios. Identifica, no importa en qué punto estés del proceso de gestación, date cuenta hoy, voltea y mira al Señor, abre los ojos. Y es chistoso porque, yo digo es chistoso, ¿no? Pero cuando vas a la galería de la fe, ¿a quién encontramos? A Sansón. Wow, ¿no? ¿Por qué? Porque él fue de los que confió sin ver a Dios. Confió, como dice ahí, menciona al invisible. Y ahí su propósito, Sansón, pequeño sol que resplandece, ¿cierto? Ahí en su último tiempo, estando ahí con los filisteos, hubo una reunión muy grande. ¿Y qué hizo? Le pidió a un siervo, por favor, ponme donde están las cúpulas. Lo puso ahí y dice la palabra que Sansón, arrepentido, le dijo, Señor, por favor, ven, dame fuerza una última vez. Él sabía que iba a morir. Sin embargo, no le importó. Pues, Señor, por favor, ven, permíteme hacer esto. Dice la Biblia que empujó fuerte, el Espíritu Santo vino a él, bueno, el Espíritu de Dios vino a él, empujó y derrumbó, ¿no? Y menciona ahí al final que en esa ocasión Sansón mató a más filisteos de los que había matado en todo el tiempo que él estuvo libre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos, analicemos nuestra vida y digamos, Señor, sé que estoy en este proceso, ayúdame a salir de aquí. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios que restaura. Y ya por último, Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Seamos sinceros con nosotros mismos. Ahí, si quieres, saliendo de aquí, en la tarde, en el tiempo que tú tengas, ahí ten ese tiempo con el Señor y dile, Señor, examíname, Padre, muéstrame mi pecado, enséñame, Señor, y guíame, sé tú quien me guíe. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Seamos sabios, identifiquemos y no seamos como Sansón. Es un ejemplo claro
no seamos como Sansón. Que sea el Señor quien nos guíe cada día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra en estas mañanas, Señor, que no solamente quede en escuchar y decir, sí, sí es cierto lo que dice la palabra, sino que lo pongamos por práctica, Señor, día a día. Que cuando venga el enemigo a tocar la puerta, Señor, nosotros podamos estar bien cimentados en ti, Padre. Que podamos estar cimentados sobre la roca, Señor, que eres tú, y podamos vencer la tentación en esos momentos, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana haya podido recibir con entendimiento tu palabra, Señor, y que puedan ponerlo por práctica cada día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.